La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 16 de febrero del año 2021. Voy a comentar algo con usted hoy, como consecuencia de dos videos que vi ayer en el Twitter. Uno de ellos es no diálogo, una plática casi de un operador de maquinaria de la construcción que ese día lo acababan de liquidar, por decirlo de alguna manera, o de despedir en el aeropuerto de Santa Lucía, y las otras imágenes del segundo video corresponden a una protesta de trabajadores no necesariamente empleados de Pemex, sino de quizá contratistas o subcontratistas en la refinería Dos Bocas. Al menos eso es lo que se ve ahí en el video. Ver esos dos videos cortos me llevan o me llevaron a pensar en algunas cosas que son, por desgracia, inherentes a la construcción de obra pública en México. Hace muchos años, cuando estábamos todavía en los años del dorado autoritarismo, había una expresión muy certera que decía: haz obra que algo sobra. Repito, haz obra que algo sobra, dando a entender que el espacio presupuestal donde el político podría sobrarle algo o sobrar algo para él era en la obra pública. Era el recurso más socorrido para hacerse rico en corto tiempo y en la mayor impunidad. En esos años, aproximadamente el 12-14% del presupuesto total de egresos de la Federación, y en una misma proporción quizá en los presupuestos estatales, ese 10-12%, correspondía a lo que se llamaba y llama gasto de inversión. Un libramiento, una ampliación de una carretera, una planta potabilizadora, una planta de tratamiento de aguas negras, un auditorio, alguna serie de edificios para alguna universidad estatal, etcétera, etcétera. Esa expresión era de una gran exactitud y objetividad. Haz obra que algo sobra. Y no faltó por ahí quien le agregara cuando menos unos saquitos de cemento y unos ladrillos y unas varillas si te han de tocar. Viene a cuento esto ante lo que estamos viendo de la construcción tanto de la refinería Dos Bocas como la del aeropuerto, el mejor del mundo, el más avanzado, etcétera, etcétera, de esta plancha de concreto de Santa Lucía. Ya llegará el momento en que se verá en el caso del Tren Maya, pero por lo pronto en esos dos grandes proyectos de esta administración. He comentado en ocasiones anteriores que uno de los espacios, por no decir el espacio menos transparente o más opaco de la administración pública federal, son las Fuerzas Armadas. Se les asignan partidas presupuestales para proyectos específicos y nada más. A partir de ahí, ellos son totalmente soberanos en la disposición de esos recursos, no rinden cuentas, al menos públicamente, y eso ha dado lugar a grandes fortunas de los altos mandos del Ejército y de la Marina. Sin embargo, hay toda una narrativa, como dicen ahora, alrededor del uso de esos recursos. Son instituciones honradas, al servicio del pueblo, el pueblo uniformado y la mentira que te eché. La verdad es que eso es simplemente un cuento para engañar incautos. En el Ejército y también en la Marina,
Una de las posiciones más buscadas es aquella donde se tiene mando de tropas. Pero no porque sea una posición para enfrentar alguna invasión del exterior. No. El tener mando de tropas, comandante de un regimiento, de una zona militar, etcétera, etcétera, permite intervenir en la administración de los recursos para la compra de insumos, para esto, para lo otro, de tal manera que hay, vamos a decir, a ese monto algo le mocha el responsable. En otras partes, lo que se hace, y esto sucede mucho en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, cada uno de los legisladores en una y otra cámara tienen lo que se llama el techo presupuestal, que puede ser, dependiendo de la posición, 80,000, 100,000 pesos mensuales, X cantidad. E incluso en legisladores con una alta responsabilidad, presidentes de alguna comisión o coordinadores de fracción, etcétera, cantidades que pueden sorprender al más pintado. Pero en el caso de un senador, un diputado común y corriente, tiene, por ejemplo, un techo presupuestal, 100,000 pesos. Y él puede contratar X o Y asesores hasta por esa cantidad. ¿Se sorprenderían ustedes de personajes multimillonarios ellos, que de ese techo, de esos 100,000 pesos, por poner una cantidad fácil, contratan a 2, 3 de 25,000 pesos cada uno para tener 4, pero nomás les dan 10 o 15 y les trincan 10,000 pesos a cada uno? Y eso es normal. Eso sucede ahorita. Aquel que diga que no es cierto está mintiendo. En el ejército, como le decía, es otra cosa, en la compra de alimentos, lo que guste usted. Pero hoy, en este gobierno, con la cantidad de obra pública que están llevando a cabo, construyendo, se está dando un fenómeno muy similar a este que le describí del Congreso de la Unión. Y eso lo relata en ese video este operador de maquinaria de la construcción. Para entrar a desempeñarse como operador de un trascabo, de una grúa, lo que sea, de entrada creo que plantea él que le piden 2,000 pesos. A la hora de cobrar, tanto, y también le quitan. Y se habla de ahí les toca a los estos, a los mandos del ejército que están al frente de esas obras o de alguna parte de cada una de ellas. Alguien dirá, no puede ser, el ejército, la marina. No, no, no. No solo puede, existe eso. ¿Y por qué nada se dice de eso? Por la fuerza que tiene el ejército, porque es una práctica común para tener asegurada, vamos a poner, cosa que no es cierto, pero es algo que se dice entre los políticos civiles como una forma de justificar eso, para tenerlos calmados, dicen. No es cierto eso. En el momento que se requiera, el ejército va a actuar como ejército y va a agarrar a nalgadas a los políticos civiles. Pero eso se dice. ¿Se puede hacer algo al respecto? Evidentemente. Pero este gobierno no se va a atrever a hacerlo. ¿Cuál es? Simplemente quitarle toda esa obra, concursarla debidamente, supervisarla aún mejor, pero dedicar el ejército a lo que le es consustancial. La seguridad interior, la defensa del país frente a amenazas externas, algunas tareas específicas en contra del crimen organizado o no, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que se le dé ese torrente, ese flujo casi interminable de miles y miles de millones de pesos, permite que esta práctica que he relatado se entronice, se perpetúe y nada suceda. Salvo el daño que se le hace a gente sencilla, operadores de maquinaria, albañiles, electricistas, albañiles simplemente, operadores, obreros de la construcción. ¿Por qué?
Porque como sucede en muchas policías municipales o estatales, el policía de un crucero le tiene que dar a este y esos 2 o 3 le tienen que dar al otro y así sucesivamente. Esto es una cosa vieja, no es nueva. Uno de los puestos más peleados durante muchos años fue el director general de la Profeco, el área de aquellos supervisores o de los delegados estatales que controlaban a las gasolinerías. Había siempre un responsable de recolectar el dinero que cada dueño de gasolinerías aportaba dependiendo del volumen que vendieran mensualmente. Y así, y todos esos en los estados lo daban a este, y así era. La corrupción inherente a este sistema político en México. Pero el nivel que está adquiriendo hoy en este trato de militares de mediano y alto rango, de obreros de la construcción, trabajadores modestos de la construcción, no tiene nombre. Es el colmo lo que está sucediendo ahí. Por desgracia, y comento esto a sabiendas de que nada va a suceder. No recuerdo una época en los últimos quizá 50 años donde el ejército haya disfrutado de un torrente de recursos tan alto como en este gobierno y del cual pueden disponer prácticamente en total libertad. Es muy valiente este operador de maquinaria de la construcción que se atrevió a grabar y le dice al presidente: yo voté por usted, y le reclama ahí. Pero nada va a pasar. Ya está fuera, lo liquidaron, le quitaron también una parte de lo que debía recibir, etc. Y eso seguramente se seguirá realizando en esos casos, en el otro y en el otro y en el otro. Proyectos como el de Aeropuerto Santa Lucía y la refinería Dos Bocas no se van a terminar, lo verá usted, no llegarán al fin, pero eso sí, el sudor y el esfuerzo de miles de obreros de la construcción habrá alimentado las abultadas chequeras y estados de cuenta de no pocos militares de mandos medios y altos mandos. De vergüenza, de dar pena, pero esa es la política frente a las Fuerzas Armadas de este gobierno de pacotilla. Muchas gracias, lo espero mañana para que continuemos tocando algunos temas quizá de interés para usted. Gracias.